¿Alguna vez imaginaste ser tirado como basura y de repente descubrir que eres la pieza clave de un misterio? Esta es mi historia. Era una noche fría cuando me dejaron allí, envuelto en una bolsa de plástico al borde de la carretera. Yo era solo un cachorro, pero ya conocía el miedo. El ruido de los autos pasando me asustaba, y mi única compañía era el hambre. No. Entendía por qué me habían abandonado. Pero esta historia no es sobre tristeza, es sobre cómo la vida puede cambiar en un solo instante. Y lo que me sucedió te hará creer en milagros. El asfalto helado quemaba mis patas mientras me retorcía dentro de la bolsa de plástico. El olor a aceite quemado y gasolina llenaba mi hocico, mezclado con el aroma de mi propia sangre. Había masticado el plástico hasta sangrar en un intento desesperado por escapar. Afuera, los faros de los autos cortaban la oscuridad como cuchillos y el ruido de los motores era tan fuerte que mis oídos palpitaban. No entendía por qué me habían dejado allí, atado como un paquete no deseado al borde de esa transitada carretera. La primera noche fue la peor. La lluvia fina que comenzó a caer convirtió la bolsa en una trampa húmeda y sofocante. Mis gemidos se perdían en el rugido de los camiones que pasaban, lanzando agua sucia y grasa hacia mí. Intenté arrastrarme lejos de la carretera, pero algo en mi espalda dolía con cada movimiento. Quizás un hueso roto cuando me arrojaron del auto. El hambre palpitaba en mi estómago vacío, y mi lengua reseca buscaba en vano una gota de agua en las paredes del síntesis plástico. Cuando el sol salió, ya no tenía fuerzas para ladrar. Mis ojos ardían por la falta de sueño, pero el miedo me impedía cerrarlos, y entonces lo vi. Al otro lado de la carretera, frente a una gasolinera abandonada, había una pila de bolsas de basura. El olor de comida podrida llegaba hasta mí, mezclado con algo más dulce, quizás restos de pan o carne. La necesidad superó al miedo. Con un último esfuerzo, rompí el plástico con los dientes y me arrastré afuera. El asfalto quemaba bajo mis patas heridas mientras me esforzaba por cruzar. Mi cuerpo temblaba y la visión borrosa hacía que la carretera pareciera un río oscuro e infinito. Fue entonces cuando escuché el sonido, un pitido agudo que crecía cada vez más. Cuando me giré, los faros de un camión me cegaron. Me quedé paralizado en medio del camino, seguro de que aquellas ruedas gigantes serían mi final. Un olor fuerte a goma quemada llenó el aire cuando el camión derrapó. Cerré los ojos, esperando el impacto. Pero en su lugar, sentí unas manos ásperas levantándome por el pellejo. El mundo giró, y de repente estaba siendo alzado en el aire, sostenido frente a los ojos de un hombre. «Cielos, pequeño, ¿quieres morir?», gruñó, sosteniéndome a la altura de su rostro. Su cara estaba marcada por cicatrices y días sin afeitar, y su gorra de camionero estaba manchada de aceite. Me examinó con una mirada dura, pero cuando giró mi cabeza y vio algo en mi cuello, su expresión cambió. «Mierda», murmuró, pasando su pulgar sobre una cicatriz en forma de L que ni siquiera sabía que tenía. Sus manos, antes firmes, comenzaron a temblar levemente. «No puede ser», susurró como si estuviera viendo un fantasma. Sin más explicaciones, me envolvió en su chaqueta sucia de grasa y me llevó a la cabina de su camión. El interior olía a café viejo y cigarrillos, y en el tablero, pegada con cinta, había una foto descolorida de un niño sonriendo con un perro marrón, un perro que se parecía extrañamente a mí. El hombre miró la foto, luego me miró a mí, y su mandíbula se tensó. «Vamos a averiguar qué diablos está pasando», dijo, encendiendo el motor con un rugido. Mientras el camión aceleraba por la carretera oscura, me acurruqué en la chaqueta, confundido pero inexplicablemente seguro por primera vez desde que todo comenzó. El hombre mantenía una mano firme en el volante y la otra en mi lomo, como si temiera que desapareciera. «Si eres quien creo que eres», comenzó, pero dejó la frase morir en el aire. Fuera de la ventana, las luces de los postes pasaban como estrellas fugaces, y yo no sabía si estaba siendo rescatado, o si algo mucho más grande estaba por comenzar. El rugido constante del motor del camión se convirtió en mi nuevo mundo. El hombre,
que aún no me había dicho su nombre, me mantenía acurrucado en un viejo abrigo sobre el asiento del pasajero. Cada bache de la carretera hacía que un dolor agudo recorriera mi costado herido, pero me mordía el ladrido. No quería parecer débil, no después de lo que había visto en sus ojos cuando descubrió la cicatriz en mi cuello, esa mirada entre el miedo y la esperanza que no entendía. Al tercer día de viaje, el hambre volvió a atormentarme. El hombre solo comía comida rápida, hamburguesas grasientas cuyos envoltorios olía con nostalgia, pero a mí solo me ofrecía migajas cuando creía que no lo miraba. Una noche, estacionó en un área de descanso y sacó una lata de atún medio aplastada de su guantera. «Esto es todo lo que hay», murmuró, abriéndola con su navaja. El olor me hizo babear, pero cuando me acerqué, su mano se cerró alrededor del collar, improvisado que me había hecho con una cuerda. «Primero, la verdad», dijo, señalando la foto descolorida en el tablero. La imagen mostraba a un niño rubio abrazando a un perro marrón con una mancha blanca en el pecho, exactamente como la mía. «Lucky», susurró el hombre, arrastrando un dedo sobre la foto. «Mi hijo te llamaba así. Desapareciste con él hace 5 años». Su voz se quebró en la última palabra, y en ese momento lo vi claro. Las cicatrices en sus brazos no eran accidentales, eran marcas de desesperación, de alguien que había buscado algo, o alguien, en los lugares equivocados. Esa noche, mientras el hombre roncaba en el asiento reclinado, me colé entre sus pertenencias. Olía a sudor y gasolina, pero bajo una pila de mapas encontré un cuaderno manchado de café. Las páginas estaban llenas de direcciones tachadas, números de teléfono y dibujos. Docenas de bocetos del niño de la foto en diferentes edades, como si el hombre hubiera intentado predecir cómo se vería ahora. La última página contenía solo una frase escrita en mayúsculas: «Los tatuajes». No mienten, él lo tuvo. Un golpe repentino en la puerta del camión me hizo saltar. El hombre se despertó sobresaltado, pero no era la policía ni un ladrón. Una mujer anciana con un impermeable amarillo sostenía una linterna. «Vi tu placa», dijo sin preámbulos. «Eres él, ¿verdad? El camionero que busca al niño desaparecido». Sus ojos se posaron en mí y sus arrugas se profundizaron. «Ese perro es el de las noticias». Antes de que el hombre pudiera reaccionar, ella deslizó un recorte de periódico bajo el limpiaparabrisas. La foto mostraba a un político local sonriendo mientras acariciaba a un perro idéntico a mí. El camión arrancó con un chirrido de llantas antes de que la mujer terminara de hablar. El hombre maldijo mientras aceleraba por la carretera mojada, sus nudillos blancos alrededor del volante. «No es coincidencia», masculló. Él sabía. Él siempre supo. Me pasó el recorte arrugado. En la esquina inferior, casi imperceptible, había un símbolo, una L estilizada dentro de un círculo, idéntica a mi cicatriz. El nombre del político, Alfredo Linares. La tormenta que comenzó esa noche fue bíblica. La lluvia azotaba el parabrisas como balas y el viento sacudía el camión como si quisiera arrancarnos de la carretera. En medio del caos, el hombre hizo una llamada. «Encontré a Lucky», dijo, «a quien quiera que estuviera al otro lado. Y sé dónde está el niño». La voz que respondió era femenina y estaba histérica, pero sus palabras se perdieron cuando un relámpago iluminó el letrero que pasábamos. «Bienvenidos a Villa Linares. 5 kilómetros». El hombre apagó los faros y estacionó en un camino de tierra. Cuando me alzó frente a su rostro, sus lágrimas se mezclaban con la lluvia. «Escúchame bien», dijo con una urgencia que me heló la sangre. «Si algo me pasa, tú lo encuentras. Él te recordará». Sacó algo de su bolsillo, un pequeño silbato de plata, y lo ató a mi collar. «Sopla esto, y él vendrá». Antes de que pudiera reaccionar, me bajó del camión y señaló hacia las luces titilantes en la colina. «Ve, encuentra a mi hijo». La lluvia empapó mi pelaje en segundos mientras corría hacia las luces del pueblo. El silbato de plata golpeaba mi pecho con cada paso, recordándome la misión. Las calles de Villa Linares estaban desiertas por la tormenta, pero en la plaza principal, una mansión iluminada destacaba como una isla en la oscuridad. Una verja de hierro con el símbolo L
me detuvo en seco. Ese mismo símbolo que llevaba marcado en mi piel. Olfateé el aire, captando un rastro familiar entre el olor a tierra mojada, el aroma del niño de la fotografía. Mis orejas se erguieron cuando escuché un sonido lejano. ¿Risas? Trepé por una pila de cajas de madera junto al muro y salté al jardín trasero. Allí, bajo un toldo que goteaba, un niño de unos 10 años construía un fuerte con cojines. Su cabello rubio pegado a la frente por la lluvia, sus manos ágiles trabajando con determinación. No necesitaba ver más fotos. Era él. Me acerqué sigilosamente, pero un gruñido gutural me paralizó. Un Doberman negro emergió de las sombras enseñando los colmillos. «¡No, Thor! ¡Es un amigo!», gritó el niño corriendo hacia mí. Sus pequeños brazos me rodearon y en ese instante lo supe. Él me recordaba. «Lucky», susurró contra mi pelaje mojado. Su voz temblaba igual que la del camionero. «Papá dijo que volverías». Un portazo interrumpió el momento. Un hombre alto con traje oscuro salió a la terraza. «Diego, adentro ahora», ordenó. Sus ojos se clavaron en mí como balas. «¿Cómo llegó ese animal aquí?». 2 guardias aparecieron detrás de él, empuñando varas eléctricas. El niño me apretó con fuerza. «Es mío, tío Alfredo, siempre lo fue». El político palideció al ver el silbato en mi collar. «Quítenle ese perro», dijo con voz helada. Lo último que vi antes de que me arrastraran fuera fue al niño forcejeando en brazos de un guardia, gritando mi nombre. Me encerraron en un cobertizo oscuro donde el olor a productos químicos quemaba mi nariz. A través de una rendija, vi al político hablar por teléfono. «El camionero está aquí, sí, el padre. Tráiganlo a la casa principal y al perro desháganse de él después». Horas más tarde, el chirrido de los frenos del camión resonó en la noche. Él había venido, pero en lugar de alegría, un terror ancestral me recorrió. Mordí las tablas podridas de la puerta hasta que cedieron. Corrí hacia el sonido de los gritos que venían de la casa. A través de una ventana iluminada vi la escena. El camionero arrodillado, sangrando, mientras el político sostenía una pistola. 5 años fingiendo que era mi sobrino, decía Alfredo. Y todo por culpa de tu maldito perro. Actué por instinto. Salté por la ventana rompiendo el cristal y me abalancé sobre el brazo armado del político. El disparo resonó en el techo. El caos estalló. Diego gritó. Los guardias entraron corriendo. En la confusión, el camionero se levantó y tomó al niño en sus brazos. «Corre, Lucky», me ordenó mientras salían disparados hacia el camión. Me giré para seguirlos, pero una mano me agarró del collar. El rostro ensangrentado de Alfredo Linares se acercó al mío. «Tú», escupió, «eres el único testigo». El sonido de sirenas aproximándose hizo que sus ojos se dilataran. Con un último esfuerzo, me soltó y huyó hacia los jardines. Yo corrí en dirección opuesta hacia el camión que ya arrancaba. Salté sobre la plataforma trasera justo cuando aceleraban, viendo cómo la mansión del horror se alejaba para siempre. El camión zigzagueaba por la carretera de montaña, mientras las luces azules de las patrullas se reflejaban en los retrovisores. Dentro de la cabina, Diego no dejaba de abrazar el cuello de su padre, sus pequeños hombros sacudiéndose por los sollozos. Yo permanecí en la plataforma trasera, sintiendo el viento frío secar mi pelaje aún mojado, mis ojos fijos en el camino oscuro. Cada curva nos alejaba más de Villa Linares, pero sabía que nuestra huida estaba lejos de terminar. Al amanecer, llegamos a una cabaña escondida entre pinos. Una mujer de pelo castaño salió corriendo del porche, sus manos temblorosas cubriendo su boca al ver a Diego. «¡Mi niño!», gritó, atrapándolo en un abrazo que parecía querer compensar 5 años de ausencia. El camionero, ahora debía llamarlo Ricardo, se inclinó para acariciar mi cabeza. «Este es el héroe», le dijo a su esposa, señalando mi cicatriz en forma de L. Lucky nos trajo de vuelta a nuestro hijo. Mientras la familia se reunía dentro, yo me quedé en el porche observando el bosque. Cada sonido me ponía alerta. El crujido de una rama, el aleteo de un pájaro. Sabía que Alfredo Linares no se rendiría tan fácilmente.
Mis orejas giraron. Cuando escuché pasos suaves acercándose, Diego se sentó a mi lado, ofreciéndome un trozo de pan con mantequilla. «Lo guardé para ti», susurró. «Siempre lo hacías por mí cuando estaba triste». Esa tarde, mientras el sol teñía el cielo de naranja, un auto desconocido apareció por el camino de tierra. Ricardo salió de la cabaña con una escopeta, pero bajó el arma al reconocer a la anciana del impermeable amarillo, la misma que nos había dado el recorte de periódico. «Vine a advertirles», dijo sacando un sobre manchado. «Alfredo tiene amigos en todas partes. Sabrán que vinieron aquí». Dentro del sobre había fotos, imágenes de Diego jugando en el jardín de la mansión, siempre vigilado por guardias. La anciana, la señora Rosa, explicó entre lágrimas cómo había trabajado como cocinera en la casa de los Linares durante años. Él lo tomó después del accidente, confesó. Su propia hermana y su cuñado murieron en ese lago, pero el niño sobrevivió y Alfredo vio su oportunidad. Ricardo apretó los puños al entender. Su hijo había sido secuestrado por el propio hermano de su esposa, el hombre que juró ayudarlos a buscar al niño desaparecido. Esa noche, mientras la familia planeaba su escape definitivo, me escabullí hacia el cobertizo donde la señora Rosa había dejado su bolso. Entre paquetes de hierbas medicinales, encontré lo que buscaba. Un viejo periódico con el titular «Tragedia en el lago Espejo». La foto mostraba a un Alfredo más joven, abrazando a un Diego de 5 años, la misma imagen que el político usó para presentarlo como su sobrino adoptado. Pero en el margen, alguien había escrito con lápiz: «El perro saltó primero. Por eso el niño vive». Un sonido metálico me hizo levantar la cabeza. Alguien estaba cortando la cerca trasera. A través de las tablas del cobertizo, vi sombras moviéndose entre los árboles. Corrí hacia la cabaña, ladrando con todas mis fuerzas. Ricardo salió, justo a tiempo para ver a 3 hombres armados acercarse. «¡Adentro!», gritó a su familia mientras corría hacia su camión. Los disparos resonaron en la noche, pero el rugido del motor ahogó todo cuando arrancó hacia los intrusos, obligándolos a tirarse al suelo. Cuando la policía llegó 1 hora después, alertada por la señora Rosa, solo encontraron rastros de sangre en la hierba y huellas que se perdían en el bosque. Pero yo olfateé algo más: el olor a colonia cara y pólvora que solo podía pertenecer a un hombre. Alfredo había estado allí, y ahora sabía exactamente dónde estábamos. Mientras los oficiales interrogaban a la familia, me alejé silenciosamente hacia los árboles, siguiendo un rastro invisible. Si querían estar a salvo, debía encontrar a Alfredo antes de que él nos encontrara a nosotros. El rastro de Alfredo serpenteaba entre los pinos como un hilo invisible. Avancé en silencio, mis patas hundiéndose en la tierra húmeda mientras el olor a pólvora y colonia se hacía más fuerte. De pronto, el bosque se abrió a un claro donde un auto negro estaba estacionado, su motor aún caliente. Allí, apoyado contra el capó con una mano vendada, estaba él. Sus ojos brillaron con odio al verme emerger entre los arbustos. «Viniste solo, qué valiente», dijo con una risa amarga. Sacó algo de su bolsillo, el silbato de plata de Diego, y lo hizo girar entre sus dedos. «Sabía que esto te traería». Moví las orejas hacia atrás, listo para saltar, pero entonces ocurrió lo inesperado. Una sombra surgió detrás de Alfredo. «¡Ricardo!». Con un movimiento rápido, el camionero desvió el arma que el político intentó sacar, haciendo que cayera al suelo. La lucha fue breve pero feroz. Rodaron por el suelo cubierto de hojas hasta que Ricardo inmovilizó a Alfredo contra un árbol. 5 años, jadeó el camionero. 5 años viviendo el infierno por tu culpa. El político escupió sangre, pero sonrió. Él es mi sangre tanto como la tuya. Un crujido de ramas nos alertó. Diego estaba allí con su madre y la señora Rosa observando la escena con ojos horrorizados. Fue el niño quien rompió el silencio. «Tío, ¿por qué?». Esas 2 palabras simples hicieron que Alfredo se desmoronara. Su mirada pasó del odio a la confusión, luego a algo parecido a la vergüenza. Ellos nunca me vieron como a ti», murmuró.
La señora Rosa se acercó colocando una mano temblorosa sobre el hombro de Diego. Algunas heridas nunca sanan, niño, pero eso no excusa el mal. El sonido de sirena se acercaba. Alfredo miró hacia el camino, luego a su sobrino por última vez. «Corran», susurró. «Los otros que vinieron conmigo no son policías». Antes de que alguien pudiera reaccionar, se lanzó hacia el arma perdida y disparó 3 veces al aire. Los hombres escondidos entre los árboles salieron huyendo. Cuando la policía llegó minutos después, encontraron a Alfredo esposado, su traje impecable, ahora lleno de tierra y hojas. La mañana siguiente amaneció clara y fresca. Mientras empacaban sus pocas pertenencias en el camión, Diego se agachó para abrazarme. «Esta vez no te pierdo», prometió, atando una nueva correa a mi collar, esta vez con una chapa que decía «Lucky, héroe de la familia». Ricardo pasó una mano por mi lomo. «Tienes un hogar ahora, para siempre». Su esposa asintió, secándose una lágrima. El viaje de regreso fue diferente a todo lo anterior. El camión olía a café recién hecho y galletas caseras que la señora Rosa había empacado. Diego dormía acurrucado contra mí en el asiento, sus dedos enredados en mi pelaje. Por la ventana, los campos verdes brillaban bajo el sol y por primera vez en años, el camino parecía seguro. Hoy, cuando corro por el jardín de nuestra nueva casa, persiguiendo a Diego o descansando a los pies de Ricardo, a veces levanto la cabeza y olfateo el aire. El viento trae aromas de otros lugares, otras historias, pero ya no corro hacia ellos, porque aprendí que los milagros no siempre son grandes gestos. A veces son pequeños, un niño que te abraza, una familia que te espera y un nombre, Lucky, que al fin tiene significado.